Les deseo a todos un feliz año a pesar de las malas noticias que estamos teniendo con respecto a esta terrible pandemia que estamos viviendo en la humanidad. Y bueno, esperemos que las tan anunciadas vacunas primero lleguen, en primer lugar, y segundo, empiecen a hacer su efecto. Eso tomará su tiempo. Solo nos resta ser un poco optimistas y tener fe en que las cosas vayan mejorando poco a poco. Muy bien, señores. Después de esta mínima introducción, vamos a empezar con nuestro tema, que como creo que ustedes estarán viendo, espero que estén viendo la diapositiva o no. Sí, PowerPoint. Ok, muy bien. Bueno, vamos, en la última clase nosotros habíamos visto el tema de bombeo. Creo que con lo que vimos es suficiente. El resto pues ya depende del trabajo que ustedes hagan en su estudio. Si hay dudas, por supuesto, podemos resolverlas en cualquier momento. No hay ningún inconveniente en eso. Y esa era una de los últimos tipos de conducción. Nos quedaría por ver conducciones a flujo libre, pero realmente pues se trabajan conducciones a flujo libre como canales o como conductos a flujo libre con la fórmula de Manning, y esa fórmula de Manning pues la vamos a ver muy bien ustedes ya la conocen por supuesto, pero vamos a practicar bastante en el tema de alcantarillados. Total que ese tema de conducciones a flujo libre pues, lógicamente se da cuando la topografía no solo lo permite, sino lo exige. Una topografía muy plana, por ejemplo, o no tan pendiente como nuestras montañas, de pronto en los llanos orientales o en el Bajo Magdalena, se podrían tener. Aquí en Bucaramanga se tiene una, si mal no estoy, la conducción que lleva la Flora es a flujo libre, pero por túnel. Antiguamente se conducía a media ladera y esa conducción tenía muchos problemas porque la media ladera se derrumbaba con mucha frecuencia, y entonces Bucaramanga, estoy hablando hace muchos años, unos 40 o más años, Bucaramanga tenía un servicio bastante precario, fallaba mucho por esa conducción. Terminó eso cuando se hizo un túnel, se perforó la cordillera o la montaña, y ese túnel ha trabajado muy bien. No ha tenido, desde que se construyó, no ha tenido ni un solo problema. Recuerden, por ejemplo, que en Bogotá el túnel que se construyó para alimentar la planta de Wisner en algún momento falló, y ese túnel es mucho más reciente que el que se hizo acá en Bucaramanga. Las condiciones geológicas en las cuales se hizo en Bogotá, se pensaba, o no en Bogotá, sino de Chingaza hacia la planta de Wisner, o el Sapo, que también la llama el acueducto, falló en algún momento, y eso fue, recuerdo mucho, en la alcaldía de Antanas Mocus, matemático, ingeniero, filósofo de la universidad, no ingeniero, sino matemático y filósofo de la Universidad Nacional, que fue rector de la universidad y alcalde de la ciudad de Bogotá. Hoy en día pues está metido en la política, en el Partido Verde. Bueno, esas son cosas muy al margen, pero anecdóticamente las contamos como para ubicarnos. Entonces, esa conducción, por ejemplo, de la Flora,
siempre fue a flujo libre, era un canal, supongo, y por derrumbes en la montaña, como sucede todos los días en nuestras carreteras de ese tipo, se tapaba. Había un derrumbe y se tapaba el canal. Se hizo un túnel y empezó a trabajar bien. Ese tipo de conducciones, no, pues estoy poniendo el ejemplo de la flora, pero hay otros ejemplos, por supuesto, habrá otros ejemplos en donde se hace a flujo libre. Como dije, nosotros vimos lo de bombeo, que sería otra alternativa, lógicamente la menos deseada porque tiene los más altos costos. Imagínense ustedes lo que le valdrá al acueducto de Bucaramanga la cuentica mensual de energía por el bombeo de la planta a partir de la planta de Bosconia para subirla a la meseta. Hoy en día se tiene el embalse del río Tona que va a traer el agua por gravedad, va a ser una alternativa más, no es que vaya a ser no es que vaya a reemplazar la alternativa de Bosconia, sino que va a ser otra alimentación, digamos así, más al acueducto de Bucaramanga. Bueno, entonces si cerramos un poco ese tema de conducciones, pues la conducción siempre lleva, aquí tenemos un tanque de almacenamiento que se supone que está después de una planta de tratamiento. La conducción debe llevar a la planta de tratamiento de agua potable. Cuando no hay, pues en muchas ocasiones nuestros municipios no tienen una planta de tratamiento. Deben tener por lo menos una caseta de cloración, si el agua lo permite, simplemente clorar el agua para que no se convierta en un vehículo, para que el agua no se convierta en un vehículo transmisor de enfermedades, como desafortunadamente lo es el agua cuando no está tratada. Muy bien, entonces llegamos después de la planta al tanque de almacenamiento. Ya ese tema lo dejamos para posteriormente un poco tener alguna idea de cómo son los tanques de almacenamiento, la función que cumplen naturalmente los tanques de almacenamiento es almacenar el agua, porque el caudal que le llega puede ser constante. Si la planta produce un caudal constante, le está llegando un caudal constante, mientras que lo que se está consumiendo aquí en esta red, aquí tenemos una red abierta, que es la que primero vamos a tratar, pero también aquí tenemos una red cerrada, que es esta que ustedes están viendo acá. Y cualquiera de los dos tipos de red, esta se llama cerrada, porque como ustedes están viendo, las tuberías discurren en forma de mallas o están colocadas en forma de mallas conectadas unas con otras, formando una serie de circuitos, una malla. Esta se llama red de distribución en malla, mientras esta se llama red de distribución ramificada o abierta. Aquí tenemos la red cerrada o en malla y aquí tenemos la red abierta o ramificada. Esta es la que vamos a ver primero. ¿Por qué una y por qué la otra? Bueno, eso depende de la conformación o más bien de la densidad o de la población. Lógicamente, si nosotros tenemos ciudades como cualquiera de las nuestras, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Barranquilla, todas ciudades deben tener una malla cerrada. Pero si tenemos pequeñas poblaciones, en donde no hay un urbanismo como tal, sino que por ejemplo, se establece una pequeña población cuando se construyó una carretera y entonces llegó una persona y puso un restaurante al pie de la carretera y otras personas se vieron que comercial. Bueno, empezaron a poblar una determinada región y entonces tenemos un acueducto en el cual la población no está densamente ubicada o distribuida como en este caso, sino que es muy poco densa y es una pequeña población. Entonces, en ese caso, pues no se justifica hacer una red en malla, sino que sencillamente las
se van tendiendo tuberías en la medida en que la población se va asentando. Puede ser un proyecto que exista, por ejemplo, unos empresarios resolvieron comprar, por ejemplo, aquí afuera de la ciudad, hacia pie de cuesta, hay muchos conjuntos, resuelven comprar un terreno y urbanizarlo y una serie de casas que van a construir y que van a vender. Entonces llaman a un ingeniero para que les haga la red de acueducto y esa podría ser en ese caso también una red abierta o ramificada, como se le suele llamar. Total que hay muchos casos de acueductos relativamente pequeños en general, son relativamente pequeños en los cuales se da esa red abierta. Igualmente podría darse como se da también en Bogotá y aquí en Bucaramanga, unas redes principales, estas podrían ser también unas redes principales que alimentan unas redes cerradas, ¿sí? Por ejemplo, en Bogotá, ciudades como ya son ciudades, ya no las podemos llamar pueblitos, como Chía, por ejemplo, como Fontibón, como Usaquén, todos esos eran, como Suba, todos esos eran pueblitos satélites de Bogotá. Quedaban cerca a Bogotá, pero para ir a ellos, como aquí sucedió con Florida Blanca, hace 40, 50 años, ir a Florida Blanca era ir a otra población. Y todo eso se ha ido integrando por el crecimiento de la población. Y una persona que llegue a Bucaramanga pasa a Florida y le parece que es la misma ciudad porque está integrada, no conoce la historia o no ha vivido la historia de la ciudad, que antes tenía una pequeña carretera, la carretera antigua para ir a Florida, y eso da a que se creen acueductos regionales. Bogotá le está sirviendo a Chía, a Cajicá, que Cajicá antes tenía su propio acueducto, le está sirviendo a Usaquén, que Usaquén sí queda muy integrado, etcétera, etcétera, etcétera. Y una red de estas puede servir entonces para servirle a esas poblaciones. Aquí no, aquí estamos hablando entonces de una población que se va a asentar o se va asentando o existe y se le va a construir un acueducto que está aquí en estos sitios. Ustedes ven aquí población, es decir, aquí hay una serie de casas que van a tener a las cuales se les va a llevar el agua por medio de esta tubería. Aquí hay otras casas o viviendas a las cuales se les va a entregar agua por medio de esta tubería y sus respectivas domiciliarias. Aquí también cada casa con su respectiva domiciliaria. Nosotros ya vimos al comienzo de nuestra clase lo que era una domiciliaria, y si no, pues ahí los que no se acuerden, por favor, remítanse a lo que es una domiciliaria, que es la tubería que saliendo de la tubería principal va al medidor y de ese medidor va a la vivienda o a la edificación habitada por una familia, o si es un edificio, pues ese edificio, etcétera, etcétera. Entonces, eso es una red ramificada o una red abierta. Pensemos en una población pequeña y si nosotros vamos a hacer el ejercicio de diseño, lo primero que tenemos es que primero saber para qué población vamos a diseñar cada uno de estos tramos. Es decir, cada uno de estos tramos será responsable de una determinada población. Este tramo que estoy señalando acá será responsable de esa población, pero lógicamente este tramo tendrá que llevarle el agua también a esta población. Y este tramo no solo llevará el agua a esta población, sino que tendrá que llevárselo a esta población. Entonces, básicamente estaremos hablando de un caudal de consumo en ruta primero, que sería en este caso para esta población el caudal de consumo en ruta
¿Por qué se llama de consumo en ruta? Porque ese caudal, al ir pasando por acá, se va consumiendo porque va a ir entregando. ¿Qué va entregando? Pues va entregando el agua a cada una de las viviendas. Voy a ponerle una flechita bien pequeñita para que aquí habrá una domiciliaria, esa será una domiciliaria y como esa domiciliaria habrá N domiciliarias a lo largo de ese tramo, N domiciliarias, tantas domiciliarias como casas haya. Ahí les pinté varias, no nos preocupemos si quedaron bien o mal dibujadas. Bueno, supongamos que están bellísimas. Por supuesto que no. En todo caso, el caudal que va fluyendo por acá se va entregando a N domiciliarias y por eso se llama caudal de consumo en ruta. Sin embargo, nosotros en la metodología de cálculo de la red lo vamos a colocar como si estuviera acá en este punto. Es decir, como si no se fuera entregando distribuidamente a lo largo de la tubería, sino que lo vamos a colocar en el nodo aguas abajo. Pongámoslo acá y lo voy a colocar. Perdón. Lo voy a colocar repetido acá. Acá les voy a colocar ese avisito ahí repetido. Se coloca es en realidad acá para efectos de cálculo. Nosotros sabemos que el agua va a ir, el agua que va pasando por acá se va entregando acá, etcétera. Pero para efectos de cálculo y dimensionamiento lo vamos a colocar en el nodo aguas abajo. Y eso será para todos los nodos, para este nodo también, para este nodo también, para este nodo también, etcétera, para este nodo también. Lógicamente vamos a ponerle otra dirección y otro tamaño, caudal de consumo en ruta. Y para todos los nodos, entonces, para este nodo también tendremos un caudal de consumo en ruta. ¿Qué es lo que consume la población en cada uno de esos tramos? ¿Sí? Colocarlo más pequeño para que no queden tan que se roben la vista. Lo que nos interesa a nosotros es esta red que está como en un color sepia, esta red. No nos interesan tanto estas como esa red sepia. Y estos serán los caudales de consumo en ruta. Entonces eso será lo primero que yo calcule, porque yo lo primero que tengo que hacer es un dimensionamiento de esa red. Y el dimensionamiento de esa red me va a decir, mire, usted tiene que llevar, si quieren, vamos a tomar este tramo de acá, no me voy a poner ahorita a darle nomenclatura, pero vamos a darle algunos valores. Supongamos que yo calculé, voy a usar uno de los que ya tengo aquí, supongamos que yo calculé este caudal mediante esta fórmula. ¿Cómo calculo los caudales de consumo en ruta? Ahí les repito la fórmula. La fórmula la tenemos desde hace rato, conocida por ustedes. Es esta. Caso 1 por K sub 2. Recuérdese que el caso 1 nos toma el caudal medio diario y nos los convierte en el día de mayor consumo. Y el K sub 2 nos toma el día de mayor consumo y nos lo convierte en el caudal máximo horario. Entonces, K sub 1 por K sub 2 por el consumo per cápita, esta fórmula la vimos desde el principio de nuestra clase, y por la población futura nos da el caudal máximo horario, que en este caso es el caudal de consumo en ruta para este tramo. Y vamos a darle un valor para supongamos que ese fuera de 10 litros por segundo. Caudal de consumo en ruta. Y supongamos que para el siguiente nodo, que es lo que estos 10 litros por segundo es lo que va a consumir esta población. Y el siguiente que fuera a consumir, por decir algo,
12 litros por segundo, supongamos que ahí hay más población, a pesar de ser más corto, está más densa, y finalmente el último, supongamos que fuera inclusive un poco más, que fuera 20 litros por segundo. ¿De dónde salieron esos caudales? De la población y del consumo per cápita y de valores K1 y K2. Por ejemplo, K1 que fuera 1,3 y K2 que fuera 1,5. El consumo per cápita 200 litros por segundo y la población futura X nos da 10 litros por segundo, este nos da 12 y este nos da 20. Entonces yo ya sé, o sea, ya ahí veo claro que si tengo que entregar 10 en este nodo, aquí 12 y aquí 20, la pregunta es, y por favor contéstenmela alguno de ustedes, el más pilo de todos, o la más pila para no hacer discriminación de género, ¿cuál es el caudal que debe llevar esta tubería? Pregunta. Profe, yo creo que debería ser de 42 litros por Perfecto, segundo. 42 litros por segundo es, lógicamente, ese caudal es la suma de los caudales. Una pregunta, entonces será 42 litros por segundo. Igualmente, esta tubería tendrá que llevar 42 menos 10, pues tendrá que llevar 32, y que corresponde a la suma de 12 y 20, 32, y finalmente esta tubería va a llevar simplemente 20 litros por segundo. Eso es. Esa sería la cosa. Entonces yo voy a dimensionar esta tubería para 42 litros. Con la otra, pues voy a hacer lo mismo por el otro lado. Voy a repetir el mismo procedimiento. No nos vamos a poner a repetir nosotros acá. A ver, Nicolás, Steven Rodríguez, Elkin Carreño, caramba, bienvenidos, así sea tarde. Bueno, ahí quedan los nombres grabados en el video para hacerles un pedestal por su poco cumplimiento. Bienvenidos de todas maneras. No los vamos a decir nada. Muy bien. Ok. Ahora se me metió esta cosita que no me gusta ahí. Llevémosla por allá lejos, a ver si no me molesta. Bueno, démosla por ahí a ver si molesta menos. Muy bien. Entonces tengo que dimensionar esta tubería para 42. ¿Cómo es el dimensionamiento? Muy sencillo. Como esto ya es red de distribución, en red de distribución se recomienda que las velocidades no superen los 2 metros por segundo. Entonces voy a decir, el diámetro de esta, o el área de la sección transversal de esta tubería, debe ser el caudal dividido entre la velocidad, el área. Entonces 42 litros por segundo dividido, que son 0.042 metros cúbicos por segundo. Si yo divido esto entre 1000, pues lógicamente me da, si divido entre 1000 me da 0.042. Aquí como lo tengo en litros por segundo, pues para que me den metros cúbicos, divido entre 1000 y me da 0.042 dividido entre 2, eso me da el área, y de esa área saco el diámetro. Diámetro es igual, si hago el despeje, diámetro, yo ya me lo sé de memoria, por supuesto, diámetro es igual a 2 raíz de A sobre pi. Tengo el diámetro de la tubería. Me dio, por ejemplo, no sé, ahorita hacemos un ejercicio en Excel, 6.45 pulgadas. No le voy a poner 6.45, sino le voy a poner el diámetro comercial inmediatamente superior, 8 pulgadas, con lo cual estoy garantizando que esta tubería
no, perdón, que esta tubería no va a trabajar a más de 2 metros por segundo. ¿Cuál es la razón por la cual? Y así hago con las demás tuberías, las dimensiono y después procederé a calcular cotas piezométricas para terminar calculando la presión, y esa presión se va a calcular solo en los nodos, solo lógicamente en los nodos. No se va a calcular presiones intermedias en la tubería, sino solamente en los nodos. ¿Por qué iba a hacer la pregunta, o me iba a hacer la pregunta, que seguramente ustedes están haciendo también, o se podrán hacer algunos? ¿Por qué 2 metros por segundo? ¿Por qué no 3 o 4 o 5 o 0,5 o 1 metro por segundo? Bueno, la razón es que si yo pongo velocidades muy bajas, me van a dar los diámetros muy grandes, a no ser que lo necesite por razones de presiones. Entonces tengo que poner velocidades aún más bajas, pero bueno, eso a veces tampoco, porque se me suben mucho los diámetros. Ahora, más altas de 2 metros por segundo empiezan a producir bastantes pérdidas de energía, y eso hace que este tanque debería tener o tendría que tener una altura bastante mayor para poder satisfacer las presiones en los nodos. El acueducto, por ejemplo, de Bucaramanga, según el acueducto, pues eso lo debe cumplir bastante a rajatabla o bastante bien. El acueducto es una empresa muy seria, a Dios gracias. El acueducto de Bucaramanga garantiza presiones mínimas, una presión mínima en la red de 15 metros de columna de agua. Entonces, si yo quiero garantizar aquí, en este punto, el más lejano, 15 metros de columna de agua, pues tengo que sumarle a esta cota de terreno los 15 metros. Eso me da una cota piezométrica, y me vengo sumando las pérdidas de esta tubería, más las pérdidas de esta tubería, más las pérdidas de esta tubería, más las pérdidas de esta tubería. Voy a llegar a la cota a la cual debe estar ubicado el tanque, para que en el punto crítico que supongamos ahorita, que es el más lejano, supongamos que es ese, puede que no sea ese, me garantice los 15 metros de columna de agua. Ya eso lo haremos ahorita en un ejercicio muy detalladamente. Entonces, repito, primero calculamos caudales de consumo en ruta, que son los caudales que se consumen en esta ruta. Después los caudales totales, o pongámosle aquí caudales de diseño. Estos caudales aquí son de diseño, y les vamos a agregar, caudales de diseño, porque ese ya es un caudal de diseño, y ese caudal de diseño siempre va a ser igual. Voy a ponerlo por acá en otra forma, debe ser igual lo voy a llamar, voy a decir que es un caudal, caudal que es igual al caudal de consumo en ruta, que en este caso es 10, más caudal de transporte, que viene a ser, ese es en este caso 32 litros por segundo, que es lo que le tiene que transportar a esta tubería acá. Sí, este necesita 32, y entonces este aquí será el caudal de transporte. Voy a ponerlo aquí para que no interfiera la vista. Caudal de transporte. Entonces yo tengo aquí caudal de consumo en ruta será 10, y caudal de transporte pues 32, porque este tiene que llevar también no solo los 10, sino los 32, que le tiene que entregar a este nodo, para que ese nodo a su vez entregue 12 a la población, que es esto, y deje 20
para este tramo que tiene que satisfacer a esta población que consume 20 litros por segundo. Entonces ahí queda la terminología, la nomenclatura o las fórmulas, si ustedes quieren, o las variables, cómo se les llama. No hay que, ustedes dirán, pero eso es tan superfluo y tan simple, que para qué nos ponemos a pensar en caudal de consumo en ruta. Bueno, caudal de consumo en ruta es fundamental. Algunos dirán, pero eso de caudal del transporte no tiene mucho sentido, pero cuando ya vamos a estas redes, que son un poquito más complicadas, pues ahí se va a ver un poco la utilidad de eso. Lógicamente, cada cual tendrá su forma de, como se dice vulgarmente, cada cual tiene su forma de matar pulgas, pero yo les explico a ustedes lo que es, digamos, lo usual y lo fundamental en esto. Muy bien. Vamos a dejar este cuadro hasta ahí, o este archivo, y vamos a pasar a hacer un ejercicio un poquito más real, o un poquito, o numérico mejor. Ambos son reales, pero este nos va a Ave María. Está molestando el sistema operativo, me hace cosas que no le he pedido yo, pero bueno, ya estamos ahí. ¿Me están viendo el Excel? ¿Están viendo el Excel? Sí, señor. Muy bien, muchachos. Entonces vamos a trabajar. Este es un ejercicio donde tengo esta red Maya. Ese es el ejemplo. Quedamos ahí. Pues aquí fundamentalmente estamos mostrando la red con la nomenclatura de los nodos. Este será el tanque de almacenamiento. Acá habrá un nodo que hemos llamado A, acá habrá un nodo unido siempre por una tubería que hemos llamado B, y a cada nodo aquí habrá uno C y aquí habrá uno D. Es una red muy sencilla para hacer un ejemplo. Y a cada nodo le estamos dando la cota de terreno. Ahí están las curvas de nivel. Hay una topografía ahí mostrada en curvas de nivel. Aquí está la cota de terreno 1250. Bueno, esta no le paremos. Esta debe ser 1260, tal vez aquí. No, perdón. Sí, esta se refiere al nodo A, no se refiere a la curva, sino al nodo A, 2250. En el nodo B está 50 metros más abajo y aquí vuelve a subir y está en 1270. Y este nodo va a estar en 1240. Entonces, fíjense que este nodo va a ser el nodo de presión crítica porque es el nodo más alto. Aquí la tubería bajó y aquí volvió a subir la tubería. Es decir, aquí hay una hondonada por acá hay una hondonada y aquí bajó y aquí subió. Eso lo hice así para poner que el nodo crítico, definitivamente el de menor presión, fuera este. Bueno, es un ejemplo que se ha hecho a partir de la imaginación mía, pues, de dar alguna topografía ahí. ¿De dónde partimos? Lógicamente es necesario partir nuevamente, como dijimos, de la población. Aquí tengo las poblaciones futuras a las cuales va a servir cada tramo. Por ejemplo, este es el tramo AB, que es este, y el problema me dice que la población es de 3.000 habitantes. Aquí hay o van a existir, si es que esto es un proyecto a futuro, o existen ahorita algunos 2.000, pero en un futuro esperamos tener 3.000. Entonces vamos a diseñar para 3.000 habitantes. Entonces vamos a tener la primera, a ver, caudal que tengo ahí de consumo en ruta, pues van a ser los 3.000 habitantes
caudal de consumo en ruta, este será el máximo diario. Vamos a picar aquí a ver qué variables aparecen que forman esa fórmula. Mire, aquí está K sub 1, K sub 2, consumo per cápita. Si yo multiplico K sub 1, K sub 2 por el consumo per cápita y por la población, pues entonces tengo aquí el caudal de consumo en ruta, que habíamos dicho, que es el caudal de consumo en ruta de este tramo, que son 1.170 metros cúbicos por día. Eso expresado en litros por segundo, si yo divido esto entre 86,4, como aquí lo ven, divido entre 86,4, que es lo mismo que dividir entre 86.400 y multiplicar por 1000 para que me den litros por segundo, me queda como 13.5 litros por segundo. Que es lo que debe, que es el consumo en ruta acá, que sería lo que saldría por acá según este esquema, sería este Q1. Lo mismo para el tramo BC, que supuestamente son 4.000 habitantes acá, hago la misma operación y eso me da 18.1 que serían para retirar acá, que en realidad está retirándose a lo largo de la tubería, pero por conveniencia, simplicidad del cálculo, lo coloco ahí. Es decir, aquí la tubería quedará, al final estará sobrada para ese caudal porque ya se habrá consumido casi todo, pero es la forma en cómo se calcula. Muy bien. El AB, perdón, el AC, el AD, tiene esta población, lo mismo, entonces tiene 11.3. Y entonces vamos a pasar aquí a la red, a los cálculos de la red. Entonces, si yo sumo estos caudales, en el nodo B es 13.5, es este mismo, en el nodo C es 18.1, es este mismo, y en el nodo D será 11.3, que es este mismo. Si los sumo, me da 11.9, perdón, 42.9, y eso es lo que debe ir por acá. Ese tramo, sobre ese tramo ahí no hay población, entonces todo es caudal de transporte. El caudal de diseño es el caudal de transporte, 42.9, más 0 de consumo en ruta, pues será 42.9, que es el del tramo tanque A. Este lo llamo T de tanque y este A. Entonces aquí coloco los tramos. Tramo tanque A debe llevar 42.9 litros por segundo. Tramo AB, pues debe llevar esos 42.9 menos lo que sale para acá. Ahí está. Calculado en otra forma. Vamos a ver cómo lo calculó aquí. Pues estos dos, sencillamente lo de AB y de BC, pues debe ir por acá. Aquí está. Estoy sumando este consumo en ruta de 13.5 y de 18.1. Eso es lo que debe ir por acá. Y para el otro, pues lógicamente debe ir 18.1, que es lo que debe ir por acá. Ahí ustedes ven la cuenta, es muy sencillita. Y para el otro, pues debe ir sencillamente, aquí lo saco, a partir de este, que va por acá, le quito lo que va por acá y aquí tengo lo que va por ahí. Ahí tengo la contabilidad muy bien hechecita. Y tengo aquí específicamente otra vez los caudales de consumo en ruta que están repetidos. Aquí los pongo para que quede muy clara la tabla. Aquí coloco vamos a trabajar tubería PVC, la misma historia que hemos hecho nosotros siempre, C igual a 120. Ese es el C. Aquí no aparece, vamos a colocarlo. En algún momento se borró, pero bueno, C será 120, no, podría ponerse uno solo en la hoja de Excel, pero bueno, dejémoslo así a ver cómo está la cosa. Y no he calculado los diámetros, no he dimensionado hasta ahora diámetros. Vamos a ver cómo lo hacemos. Mire, aquí está el dimensionamiento, aquí dice dimensionamiento. Vamos a subrayarlo ahí. Ay, esto se me mete, lo que no me gusta de este menú ahí.
ninguna parte se pone como dimensionamiento. Aquí está el dimensionamiento. Y entonces, ¿cómo es ese dimensionamiento? Pues con los caudales aquí, estos son los caudales, son los mismos. Le pongo velocidad y aquí ya tengo el diámetro de una vez. Pues ahí la forma es, ya lo saben, dividir el caudal entre la velocidad, me da el área y del área saco el diámetro. Aquí está todo eso resumido. Aquí me da en metros y aquí lo paso a pulgadas, sencillamente. Estoy haciendo ese procedimiento. Este me da 650, le voy a poner 8. Este me da 558, le voy a poner 6. Este me da 422, le voy a poner 6. Siempre el diámetro comercial inmediatamente superior. Y este me da 3,33, le voy a poner 4. Muy bien. Entonces ya tengo los diámetros. Y lógicamente ahora voy a calcular, bueno, velocidades. Fíjense que como aquí calculé con 2 y aquí le pasé a un diámetro comercial inmediatamente superior, pues lógicamente aquí me dan velocidades menores de 2 metros por segundo. No hay ningún problema. La más baja fue la de 6 porque este da 5,58, perdón, este 4,22 y pasó a 6 porque no hay 5. Eso tenemos que tener muy claro cuáles son los diámetros de las tuberías. Ustedes ya lo deben tener claro, o ya tener sus tablitas, sus catálogos de Pavco, lo que sea, o de cualquier tubería. Los diámetros comerciales van de 2 en 2 aproximadamente hasta 20. Y ahí empiezan a veces a tener algunas variaciones, pero bueno. Entonces ya tenemos los diámetros. Entonces ahora paso a calcular, ya calculé, no me interesan, bueno, las velocidades es un chequeo y me sirven para algo que ya miraremos. Me sirven para algo que ya miraremos, tanto como las pérdidas unitarias. Fíjense que las pérdidas unitarias, aquí la primera es del 1,05%, 0.0105 es 1,05, la segunda es del 2%. La tercera es del 0,8% y la otra es del 2,6%. Tenemos que, vale la pena tener una idea de pérdidas en la cabeza. Si a mí me dan pérdidas del 20%, por ejemplo, son pérdidas muy altas, quiere decir que seguramente voy a tener una velocidad muy alta. Entonces, por ejemplo, yo cuando estoy planteando un problema para la clase, yo mentalmente digo, entre estos dos tanques voy a poner unas pérdidas del 5%. Si hay una distancia de 5 kilómetros, si fuera el 10, serían 500 metros, con el 5 son 2,50, le voy a poner este tanque 250 más alto que el otro. Eso cuando uno como profesor está haciendo un problema en el tablero, por ejemplo, y se va a inventar un problema que lo va a hacer, esa es una forma, perdón, esa es una herramienta que uno utiliza mentalmente. Pensar en unas pérdidas, claro, en conducción. Si estamos hablando de conducción, la conducción puede llevar velocidades hasta de 5 metros, entonces las pérdidas van a ser mayores. Bueno, listo. Entonces ya tengo aquí las pérdidas totales de cada tramo. Voy a ampliar un poquito esta. Y longitudes. Todo esto lógicamente será sacado de la topografía que hemos hecho en el terreno. 500 metros, 400 metros, perdón, esta es la de 500 es esta, la de 400 es esta, la de 200 es esta. De paso le voy a cambiar aquí a 500, que me parece que me quedó muy corta, ¿no? Me gusta más en este ejemplo esa. Le voy a poner más inclusive para poner un problemita acá, para tener un problema acá, para generar un problema en el sentido de algo que no está bien. 1000 metros. Que esta fuera 1000, que esa fuera 1000 metros. Que esta fuera 1000 metros. Muy bien. Y esta 300 metros, le voy a poner un poquito más también, le voy a poner 550. Listo.
Con esas longitudes, pues tengo las pérdidas totales, que no son otra cosa que la longitud multiplicada por las pérdidas unitarias, y entonces este tramo pierde 5,25 metros de columna de agua, el siguiente 9, el otro 4, etcétera, etcétera, no. Profe, disculpe, a la que le dijo que le iba a colocar 1000 metros, ¿a quién le colocó 500? Esa fue esta, ¿cierto? 1500, dije. No, dijo 1000. Dije 1000. Sí, señor. Dejémosla en 1000. Muy bien. Me gusta más. Ok. Muy bien, gracias. 1000 metros, muy bien. Listo. Ahora supongamos que hemos pensado que el tanque está en la altura, está en la cota del tanque. Aquí tengo cotas, aquí debo poner, voy a hacer un pequeño cambio acá para que esto quede más claro. Aquí tengo las cotas de terreno. No, sí, aquí está, mire. Está muy, voy a más bien a... Eso es. Y le voy a poner a esto un color que resalte ahí. Y le voy a poner negrilla inclinado esto para que se vea mejor. Entonces fíjense que aquí tengo, voy a colocar aquí nodos, que eso sí valdría la pena agregarle ahí. Nodos. Entonces aquí tengo el nodo T, que es el tanque, que tiene una cota de 1250. Tengo, perdón, de 1000. Es acá. De 1295, el tanque tendrá una cota de 1295. El nodo A, lo que hay aquí, 1200, que dice ahí 60 y aquí dice 50, entonces corrijamos, pongamos aquí 60, como dice allá. El B, no, perdón, el A era 1200, no, sí está bien, el A. No, sí estaba bien, 1250, el B 1260 y el C 1270 está bien, y el D, que es este, 1240, están bien todos, correcto. Ahora sí, cotas piezométricas. Entonces la cota piezométrica en el nodo A, pues ¿a qué va a ser igual? A la cota del tanque menos las pérdidas en este tramo. Repito, cota del tanque 1209, del nivel del agua en el tanque, para ser más específico y claro, que será 1295, menos las pérdidas en este tramo. Listo, ahí está bien. Eso me da este valor, 1289. Le voy a poner bueno, dejémoslo hasta milímetros, pues. Seamos... pequemos de exceso. 1289.743 será la cota piezométrica en este punto A. Total que la presión pues va a ser igual a la cota piezométrica menos la cota de terreno. Cota piezométrica menos la cota de terreno. Muy bien. Será 39 metros de columna de agua. Acordémonos, no me den, por favor, como hacen algunos, presiones en pascales. No, aquí usamos metros de columna de agua. En acueductos trabajamos en metros de columna de agua. ¿Sí? Lógicamente, es más sencillo además para ustedes. Pero algunos en algún previo ponen presiones en newtons por metro cuadrado, que es pascal, no, es metros de columna de agua. O en kilogramos por centímetro cuadrado, no, es mejor. Trabajemos aquí en metros de columna de agua. Es lo usual. Voy a ponerlo mejor. Así, metros de columna de agua es eso. Listo. Los otros serían lo mismo.
en el punto B, pues tendría la cota piezométrica de este punto B menos la cota del terreno, me da la presión 20 metros, hasta ahí voy muy bien. Y en este punto voy a tener un problemita, porque tengo 1271.423 como cota piezométrica, menos 1270. Cota de terreno me da apenas 1,423 de presión. Y si yo como empresa de acueducto me he comprometido, o si a mí la empresa de acueducto, yo soy un ingeniero que estoy haciendo un diseño y lo va a supervisar la empresa de acueducto, no me va a aceptar eso porque me dice, mire, usted ahí tiene una presión por debajo de 15 metros. Entonces, por favor, corríjanos eso. Listo. De resto, el otro punto también tiene una presión buena. Ahora, las presiones tampoco deben ser muy altas. Se limita en general presiones máximas de 70 metros de columna de agua, en razón a que al aumentar las presiones, aumentan hay a veces fugas. Casi todas las redes, sobre todo cuando son muy grandes, tienen un índice de fugas de agua bastante grande. Ese índice de fugas es en general por las uniones, conexiones que llevan mucho tiempo y que empiezan a fallar en las mismas domiciliarias. Entonces, los acueductos se preocupan o tratan de que las presiones en sus redes de distribución, pensemos que no es una red tan pequeña como esta, una red tan pequeña como esta no va a tener muchos problemas, pero imagínense la red de Bucaramanga o la red de Bogotá o de grandes ciudades, tiene muchas fugas. Parte del agua se pierde en las redes de distribución y esas fugas aumentan naturalmente con el aumento de presión. Un fenómeno A, fugas, y otro fenómeno, rotura de tuberías. Las tuberías pueden explotar. Yo no sé si yo les pasé a ustedes la explosión de una tubería enfrente a Gratamira, que yo estaba ahí haciendo alguna vuelta en Gratamira comprando algo o mirando cosas de computador o algo y salí, ¡pa!, que te estalló una tubería ahí frente por la 36 es, la 33. Ya hace tanto que no salgo a la calle que ya se me están olvidando hasta las avenidas y las calles de Bucaramanga. Bueno, ahí estalló una tubería principal, presiones altas. Entonces también hay que reducir presiones para reducir rotura de tuberías. Pero aquí el caso es que tenemos presión menor de 15 metros. Dos soluciones. Una, subir el tanque. El tanque tendríamos que cambiarle este punto y llevarlo a un punto donde nos dé unos 14 metros más, es decir, si fueran 15, serían 1.300, 1.310. Si yo cambio ese tanque a 1.310, inmediatamente aquí ya tengo 16 con 423. Esa sería una solución. Y la otra posible, porque no es, sería reducir pérdidas en este camino. Pero fíjense que, bueno, aquí tengo esta de 9 metros y esta de 8 metros, pero yo no las puedo volver cero. Sin embargo, si yo aumentara estos, vamos a ensayar esa posibilidad, aumentar estos dos diámetros al diámetro comercial inmediatamente superior, es decir, poner este en 8. Fíjense que aquí tienen estos dos valores, los voy a colocar acá, los voy a colocar por acá, creando un poquito de desorden, pero los voy a colocar como números. Son estos dos valores.
para saber cuánto, y aquí les voy a colocar la diferencia, más este menos este. Lógicamente ahí me da en este momento 0 y al otro también le voy a colocar la diferencia. Ahí va a aparecer es cuánto me gané yo en estos dos celdas. Va a aparecer cuánto me gané yo al cambiar estos dos valores a 8 pulgadas. Lo voy a hacer 8 pulgadas. Ahí me gané 7,13 a pesar de que aparezca negativo. Eso no tiene ahorita ninguna importancia. Y aquí me gané 6,49. Si yo sumo esos dos, claro, me va a dar negativo, no importa. Yo sé que me gano 13 metros y fíjense que aquí ya tengo 15,23 que corresponden a lo que me gané aquí, 13,81, si ustedes quieren, 13,806. Y ya con ese cambio de acá de estas dos tuberías pude arreglar el problema de la presión aquí por debajo de 15 metros. Entonces, dos soluciones. La una es subir un poco el tanque. Si el tanque está construido, no me puedo poner a demolerlo para subirlo 15 metros. Encontré otra solución. Aumentar estos dos diámetros de tubería. Claro, las velocidades se bajan bastante. Se suben los costos de tubería, naturalmente, pero he solucionado este problema. Entonces, en este caso, hay dos soluciones posibles. En muchos casos, la solución en algunos casos también, la solución del aumento de los diámetros, si aquí hubiera sido más deficitaria la presión, mucho más baja, inclusive negativa, quizás ni aumentando los diámetros acá se hubiera podido ganar todo esto. Ahora, si yo inclusive pongo aquí este 10 pulgadas, otra posibilidad, 10 pulgadas, y este 8 pulgadas, es decir, este lo cambié a 10 pulgadas y este lo voy a cambiar a 8 pulgadas, miremos a ver cómo resulta. No alcanzo todavía 12,22, entonces aquí le tendría que poner 8 nuevamente y dejar aquí las 8 pulgadas, que fue la solución que implementamos en primer lugar. Muy bien, ya estaría resuelto el problema. Ahí está toda la metodología de una red abierta. Como ustedes ven, es muy sencillo. No tiene ningún misterio. Es simplemente aplicar conocimientos básicos, fundamentales, elementales. Voy a borrar esto acá. Elementales de hidráulica. Pregunta si hay alguna. Profe, ¿y qué pasaría si se pusiera, pues en vez de aumentar los diámetros o mirar la cota del tanque, si se colocara una bomba, por ejemplo? Hay probabilidad en algunos casos en donde claro, en este caso esa no es la alternativa, pero otros casos podrían tener esa alternativa. Supongan si usted que esta cota no fuera 1270 acá, sino que esto fuera mucho más alto y que no hubiera posibilidad de poner el tanque tan alto para llegar allá. Entonces, habría necesidad de hacer de pronto una estación de bombeo en algún punto, por ejemplo, en este nodo, recibir el agua aquí en un pequeño cárcamo de succión y bombearla a esta altura. Por ejemplo, esa podría ser una posibilidad.
pero esa es una posibilidad que siempre la dejamos de último. Los bombeos siempre tratamos de dejarlo como el remedio más de última instancia, porque el bombeo va a significar algunos problemas. Por ejemplo, mantenimiento del equipo, son 2 bombas mínimo, siempre debo tener en una estación, así sea pequeña de bombeo, mínimo 2 bombas. Tengo que tener mantenimiento para las bombas, tengo que pagar energía, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces siempre tratamos de evitar los bombeos, aunque a veces no hay ninguna alternativa distinta que utilizar bombeos. Yo no sé si en una de las clases, creo que fue en una de estas clases, pusimos este ejemplo, en donde unas estaciones de bombeo en serie. Aquí hay una estación de bombeo que me eleva el agua hasta aquí, viene y le entrega a otra estación de bombeo, la entrega acá, viene y le entrega a otra. Supongan ustedes que de cada una de estas estaciones de bombeo es necesario alimentar una población. Esta está alimentando una población. Esto se da. En Bogotá hay muchos casos de esto. Aquí alimenta otra población y aquí alimenta otra población y aquí alimenta otra población. O puede ser sin que alimente a una sola población, sino solamente acá. Voy a borrar las otras 3 o les voy a poner el otro caso. Simplemente el problema es esta población que está acá. ¿Por qué hago varias estaciones de bombeo? Porque quizás no encuentre, primero puede que no encuentre la bomba que me haga esta operación. Aquí lo tengo que hacer al contrario, lo tengo que hacer distinto. Bueno, voy a hacerlo en otra forma. Voy a hacerlo en otra forma. Me refiero al dibujo. No encuentro, digamos, para una sola bomba. Si yo trabajara esto con una sola bomba, tendría que ser algo así. Aquí una gran presión. Una sola bomba o una sola estación de bombeo sería eso. ¿Qué problema tiene eso? Que esta tubería que está llevando desde aquí hasta acá, aquí tendría presiones muy altas. Voy a dibujar esa tubería que no está dibujada. Voy a dibujar esa tubería, supongamos que esta tubería fuera esta. Bueno, es una sola, porque ya entonces no existirían las otras estaciones, no existirían. Voy a ponerle a esto otro color. Ah, pues aquí mismo me puedo. Voy a ponerlo más grueso esto para que se vea. Creo que está. Ahí está. Esta sería la tubería. ¿Sí? Esta sería la tubería. Entonces la presión que estaría aguantando esta tubería aquí sería muy alta. Súmenle a esa presión el golpe de ariete cada vez que se apaga la bomba. Porque las bombas no pueden trabajar 365, es decir, 24 horas al día, 365 días del año. Trabajan por ahí 18 o 20 horas al día y se apagan. Porque las bombas son equipos que tienen que descansar. Entonces, cada vez que yo apague la bomba, aquí se produce un golpe de ariete y esta presión va a ser mucho mayor que esta que hay acá. Y como ya de por sí es alta, aquí necesitaría una tubería de altísima, no podría ser cualquier tubería, una tubería muy especial que me aguante esa presión. Entonces muchas veces se busca segregar y hacer varios bombeos con los cuales las presiones no son tan altas y nos van a producir menos problemas de presiones en las tuberías.
Entonces, bueno, yo creo que con eso queda un poquito ilustrada la pregunta que me hizo. ¿Me recuerdas tu nombre? Ricardo, profe. Ricardo. Bueno, gracias Ricardo por tu pregunta. Si hay alguna otra pregunta, con mucho gusto. Bueno, creo que queda esto suficientemente, esto de redes abiertas, creo que queda suficientemente explicado. Muy bien, entremos a redes cerradas. Vamos a empezar con ese tema. Creo que esta es la diapositiva que estaba utilizando. Ahora, para un poquito volver a la pregunta, porque hay una cuestión que tal vez no dije. Aquí podría haberse pensado entonces en llevar agua de aquí, porque se podría haber pensado en bombear desde acá, pero entonces aquí ya tendríamos quizás presiones muy altas. Entonces, por eso yo propuse a esa pregunta que me hizo Ricardo, a pensar aquí en un pequeño cárcamo de succión. Un cárcamo es un tanquecito pequeño, un pozo a donde se va a colocar la succión de la bomba y la bomba encima, y se va a bombear hasta un tanque, de pronto un tanque que coloquemos acá, y esto lo podríamos alimentar entonces en el otro sentido. Ya la red sería distinta, cambiaría un poco su organización. Como en todo diseño o en todo problema de ingeniería, hay varias formas de solucionar y cada problema es distinto. Bueno, muy bien. Estarán viendo este PowerPoint, supongo. Por favor, me confirman. Sí, señor. Bueno, muy bien. Yo estoy transmitiendo o estoy haciendo compartiendo la pantalla, y básicamente este es un esquema. Aquí ven ustedes la topografía, las líneas, y esto ya es una ciudad. Esto ya es una ciudad, y aquí hay un parque, aquí hay otro parque, aquí hay otro parque. Bueno, esto puede ser tan grande como ustedes quieran. Aquí está esquematizado para dar a entender que aquí tenemos una serie de mallas conectadas entre sí que están recibiendo agua de un tanque y están haciendo el mismo oficio que explicamos en la red anterior, pero ya en este caso con mallas, circuitos cerrados. Ventajas que tiene esto, pues tiene varias ventajas. Por ejemplo, si en el caso de la malla abierta se daña esta tubería, pues aquí ya inmediatamente en estos dos tramos se van a quedar sin agua. Si se daña otra tubería, pues de ahí para abajo todos se van a quedar sin agua. En estos casos de malla cerrada, eso se atenúa un poco, porque si se daña una tubería se puede llegar al mismo sitio por otros caminos, porque la malla es cerrada, no siempre, pero a veces sí. Eso por un lado, esa sería una ventaja. La otra ventaja es que las presiones van a estar mejor distribuidas. Ustedes imagínense que ustedes cojan la cota piezométrica en cada uno de estos puntos de los vértices. Ustedes podrían, o uno podría hacer unas curvas de nivel de presiones. Entonces ahí eso genera imaginariamente eso genera una superficie piezométrica. Esa superficie piezométrica o esas presiones en una malla cerrada son más uniformes que en una malla abierta. Pues sí, son más uniformes porque el agua llega a cada nodo, a veces por varios caminos. Puedes coger, pues, el agua se distribuye, ya veremos, por varios caminos, y entonces las presiones son más uniformes. Yo diría que esa es una segunda ventaja. Y miremos un poquitico eso de malla cerrada. A ver,
Yo por acá tengo este archivo, por ejemplo. Supongamos esta malla, un circuito. Supongamos un acuedúctico, un tanque de almacenamiento que alimenta esta malla. Y aquí tengo los caudales de consumo en ruta. Aquí tengo para este tramo un caudal de consumo en ruta de 80 litros por segundo. ¿Sí? Para este tengo 75, sin embargo, esos 75 van a ser parte por acá y parte por acá. Y aquí tengo estos 45 que serán solo de este. Es decir, estos 75 van a ser en realidad el consumo en ruta de este tramo más el consumo en ruta de este tramo. ¿Estamos de acuerdo? Pero aquí, ¿cuál sería la cuestión hidráulica? La cuestión hidráulica, y quiero partir por acá y después resolvemos otra serie de dudas. Aquí la cuestión hidráulica es la siguiente. Para este circuito, y eso es lo que vamos a aplicar para todos, la cuestión hidráulica es la siguiente. Si yo calculo las pérdidas por acá, supongamos que, o sea, hagamos una distribución de caudales. Listo. Si yo sumo 80, consumo en ruta acá, más 75, más 45, eso me da 200 litros por segundo. Es decir, lo que le entra a la malla debe ser igual a lo que le sale. Entran 200, aquí salen 80 y 75 son 155 y aquí salen 45, son 200. Lo que le entra es igual a lo que le sale. ¿Estamos de acuerdo? No hay ningún problema en eso. Ok. Y entonces esos 200 se van a repartir así, 169 por acá y 31 por acá. Yo como sé que, digamos, en el caso anterior no había ninguna duda que lo que le entra acá tiene que repartirse por acá y por acá en tal forma que satisfaga los consumos en ruta o lo que consume cada uno de los tramos. Eso no tiene ninguna duda cuando lo vimos acá. Lo que le entra acá, yo ya sé, esto que entra acá debe dividirse en una forma que no hay ambigüedad. Pero aquí sí hay ambigüedad. ¿Cómo sé yo que de estos 200 van a ir 169 por ahí? Que aquí los tengo. Aquí tengo tramo AB, va a llevar 169 por ahí. El BE va a llevar los 169 que van por acá menos 80, pues da 89. Y si de estos 200 yo le quito 169, me quedan 31 que van por acá. Y de estos 31 yo le quito 45, me da un número negativo que tiene que ser este 14. Entre 14 y 31 me dan 45. Esa es la distribución de caudales para esta malla. Si yo le meto 200 por acá cogerán 169, por acá cogerán 89. Aquí si le sacan 75, quedan 14 que van a ser por acá y 31 que van a ir por acá. ¿Y eso cómo lo adiviné yo? ¿Cómo lo supe yo? Pues no hay forma de saberlo. De entrada no hay forma de saberlo. Supongamos que esos 169 o 160, ¿y qué eso es ahí? Sí, 169, yo le voy a poner más bien 100.
A ver, creo que todo está arreglado para que cambien los demás. Sí, 100. 100 por acá. Al entrar 200 van a ir 100 por acá. Es una, digamos, la anterior era una hipótesis, correcta o no correcta, pero hipótesis. Y esta es otra hipótesis, correcta o no correcta, pero hipótesis. Si yo digo que tienen que entrar 200, lo único que yo sé es que tienen que entrar 200, porque aquí ya calculé poblaciones, aquí poblaciones y caudales, y aquí lo mismo, poblaciones y caudales, lo mismo que hice en el ejemplo anterior, y en función de eso los caudales de consumo en ruta. Entonces yo ya sé que tienen que entrar 200 porque salen 200, pero no sé cómo se van a distribuir acá. Pero tengo que tener alguna hipótesis. Entonces, por ejemplo, que fuera esta la hipótesis 100. Si van 100 por acá y se sacan 80, aquí quedan 20. Aquí llevan 20. Si aquí llevamos 100, le quitamos 45, sería 55. 55 que van para acá y 20 que van para acá son 75. ¿Está cuadrado? Sí, está cuadrado. Pero es una hipótesis. Ahora, antes de esa hipótesis, o con esta hipótesis, digamos, yo voy a dimensionar las tuberías. Pensemos aquí que esa fue la hipótesis de la cual yo salí. Pero voy a hacer otra hipótesis. Voy a hacer otra hipótesis, porque miren que aquí este consume 80. Entonces voy a tratar de que por aquí vaya más caudal en esa hipótesis. Entonces pongámosle aquí por ahí 120. Esta es la que en esta hoja que yo tengo acá, ya después miraremos eso, y ahí dependen todos los caudales. Todos los caudales en los tramos. 120. Claro, aquí cambió 120. Le quito 80, me da 40. Y aquí de estos 120, como eran 200, me da 80. Y aquí le quito 45, me da 35, 40, 35, 75. Está bien. Y supongamos que con esa dimensiono. Y aquí dije 12 pulgadas, puede que esté bien, mire, me da 2,64. Aquí le puse 6, me da un poquito por encima de 2, pero dejémoslo ahí porque va a haber alguna corrección ahorita. Por el otro lado le puse 12, también me da 1,10, está bien, y por este lado 6, está 1,92, está bien. La única que está un poquito alta es esta. Cambiemos entonces aquí, para que ustedes no digan que les estoy macheteando lo que yo mismo les he dicho. Por supuesto que estoy simplemente echando una chanza. No me tomen en serio. Pongámosle 8. No sé si están viendo bien ahí o amplío un poquito. Así está bien, profe. Muy bien, gracias. Listo. Pero ¿qué debe cumplir esta distribución de caudales? Que esto es hipótesis apenas. Esto es apenas una hipótesis. Y con esa hipótesis dimensioné. Ya tengo la dimensión. ¿Por qué está bien el dimensionamiento? Porque aquí la única que estaba por encima de 2 era de 6, de 2 metros era esta, y le puse 8. Y ahí quedó cuadradita el dimensionamiento. Está bien. Con esta hipótesis, supongamos que esa hipótesis, o sea, que esos diámetros los vamos a dejar definitivos. Puede que después tengamos que hacer una corrección, pero aquí lo que quiero es que entendamos lo siguiente, y que es el fundamento de el cálculo de mallas. Miren, aquí le está entrando un agua a esta malla, y en alguna forma esa agua se tiene que distribuir. En alguna forma tiene que ir parte por acá y parte por acá. ¿Cuál es
la realidad de esa malla. ¿Será que este 120 es correcto y que este 80 es correcto? ¿Cómo hacemos para chequear si esas cifras son correctas? Tenemos que partir de un principio hidráulico, y es que aquí tengo una cota piezométrica. En este punto voy a tener una cota piezométrica, que es la cota, digamos, de energía en ese nodo A. Y aquí al otro extremo, en C, voy a tener una cota piezométrica que la vamos a tomar como la cota de energía, que en realidad es la cota de energía. Vamos a despreciar el B al cuadrado sobre 2G. Y tenemos la cota de energía, que es la cota piezométrica, despreciando esa cabeza de velocidad en C, que es la misma. Quiero decir, es la misma para este tramo que para este tramo. Ahí no puede haber dos cotas piezométricas, una por este tramo y otra por este tramo. Si yo calculo las dos cotas piezométricas, me deben dar las mismas, porque esa cota no puede ser doble, es una sola. Eso quiere decir que, ¿qué quiere decir eso? Que las pérdidas que produce el agua por este recorrido es la diferencia entre la cota piezométrica en A y la cota piezométrica en C. Deben ser igual a las pérdidas que produce el agua por este camino, que es nuevamente la diferencia de cotas entre A y C. Cotas piezométricas me refiero. Es decir, pérdidas por este camino deben ser igual a las pérdidas por este camino. Vamos a ver. Aquí yo tengo AB y BC. Y tengo una hipótesis de caudal 120 y 40, y aquí tengo las pérdidas totales de esos dos tramos y yo las sumo. Y me da que son 8,59. Por el otro lado, AD y DC, tengo esa hipótesis de 80 por acá y 35 por acá. Y las pérdidas son estas. 1,85 y 8,79, que si las sumo me dan estas. Y fíjense que me dan distintas por un lado que por el otro. ¿Qué quiere decir eso? Que esa hipótesis no es la correcta. Es apenas un ensayo. Un ensayo que hice para dimensionar. Pero si así fuera de fácil todo en la vida, pues en esta vida no habría nada complicado, ni nada difícil. ¿Cómo soluciono eso? Pues tengo que cambiar este caudal, que a su vez me cambia todos los demás, para que estas pérdidas por acá sean iguales a estas pérdidas por acá. Y ustedes saben que eso en Excel, pues es sencillo de hacer. Y aquí yo tengo una celda que es el error, es decir, la diferencia entre las dos. Esta es las pérdidas por acá menos, o al contrario, las pérdidas por acá menos las pérdidas por acá me deben dar ¿cuánto? Si esto fuera correcto, ¿cuánto me deberían dar? Lo acabamos de decir hace 2 minutos. Es una pregunta para ustedes, señores estudiantes. 0, profesor. 0, qué bien. ¿Cómo te llamas? Soy Daniel Patiño. Daniel Patiño, muchas gracias, Daniel. Eso, 0 tiene que ser 0. Pues hagámoslo. Entonces vamos a la famosa herramienta de buscar objetivo, y esa celda tiene que ser 0, y como yo tengo todo atado a este caudal que es este, pues yo digo que tiene que cambiar eso
que cambiando ese caudal tengo que llegar a ese cero. Y eso me da los caudales. Yo había dicho que era 120, mire, al final fueron 122, no estaba tan escachado. Lógicamente este cambia 42,8. Este será 200 menos 122, será 77,2, que también está agarrado allá, lógicamente. Y este era 32,2. ¿Qué hice? Una iteración partiendo del principio de que las pérdidas por este lado deben ser igual a las pérdidas por este lado. Eso se hace, eso es lo que da lugar, ese principio da lugar al método de Cross. Y en el método de Cross se dice lo mismo de Cross. Dice aquí que mi conexión de internet es inestable, espero que me estén escuchando bien. En el método de Cross lo que se hace es coger un circuito. Y un circuito es eso, ustedes están viendo ahí. Y le vamos a hacer un recorrido a ese circuito en un sentido que es el que estoy dibujando ahí. Le voy a poner a eso una flecha. Siempre me gusta el poquito el grosor mayor y le voy a poner una flecha. Ahí está bien. Si yo hago el recorrido de ese circuito, imaginariamente, sumando pérdidas, y voy a tomar caudales positivos o pérdidas positivas cuando la energía va disminuyendo, es decir, en el sentido de los caudales positivos, y negativas, aquí voy disminuyendo energías y voy recorriendo acá, porque el caudal va en este sentido, entonces va disminuyendo energía, pero de aquí si me voy para arriba, voy aumentando energía, a eso lo voy a llamar, le voy a poner signo negativo, y a este también le voy a poner signo negativo. Y si yo sumo las pérdidas en el recorrido, voy a tener unas pérdidas que son positivas, que son esta y esta son positivas. Y en el otro sentido voy a tener dos pérdidas negativas porque voy subiendo una montaña, estoy subiendo una escalera yo. Estoy aumentando la energía. Si yo fuera caminando por la línea de energía, estaría subiendo y aquí voy subiendo. Aquí debo llegar a la misma cota. Con lo cual yo puedo plantear la ecuación que esa sumatoria, y la voy a poner con letras, me perdonan que no escriba la letra sigma. Sumatoria de H sub F debe ser entonces igual a ¿qué? ¿Qué me dicen ustedes? A ver si me comprendieron. Y para no sentirme tan solo en esta clase, ¿qué me dirían ustedes? Están asustando por acá. No hay nadie. Estoy esperando respuesta. Si son tímidos, por favor pongan un chat. Que tiene que ser igual a 0, ¿no? Igual a 0. ¿Por qué tanta timidez, chicos? Yo ya desayuné. 0.
No tengo hambre. Sumatoria de H sub F debe ser igual a 0. Repito, voy a sumar esta pérdida, esta H sub F la voy a tomar como positiva, porque le estoy recorriendo eso. Bueno, ahí se me fue un signito, es que no le puedo poner. A ver si así, ahí está. Positiva, se la voy a poner bien grandota. Y se la voy a poner roja, para que se vea más. Ampliarla un poquitico. Ahí está, positiva. Porque fíjense que mi recorrido va en el mismo sentido del caudal. El caudal aquí va así. ¿A esta qué signo le pondré? El caudal viene así, porque 122,8 menos 80 me da 42,8, entonces a esta también le pondré positivo, convención. Eso no es otra cosa que una convención, pero convención necesaria, porque si no tengo unas positivas y unas negativas, nunca voy a tener cierre igual a 0. Esta le voy a poner aquí la positiva, pero ya la cambio simplemente para utilizar el signo ahí. Aquí le voy a poner menos. Casi ni se ve, pero es negativa. Voy a ponerlo así. Negativa. ¿Y este qué será? Pues también negativo. Pongámoslo así. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí lo hice en esa forma. Pero yo hubiera podido sencillamente decir que estos caudales, estos dos caudales, les puedo poner signo negativo porque como voy caminando en sentido contrario al caudal, esa sería la metodología ya final. Voy a tomar pérdidas positivas, caudales positivos, pérdidas positivas. Este caudal, ¿por qué es positivo? Porque yo voy caminando, haciendo el recorrido contrahorario de cada malla, porque eso lo voy a hacer cuando tenga muchas mallas. Este es un ejemplo sencillo con el cual yo solo explico el principio hidráulico. Pero si yo tengo una red compleja, como puede ser esta, de n mallas, pues para cada malla de estas, y quiero decir que la malla no es una cuadra ni una manzana, sino pueden ser conjuntos de 4 o 5 manzanas, porque vamos a distinguir entre mallas principales y mallas secundarias. Bueno, dejemos eso para más adelantico. Entonces, si yo tengo un acueducto como este, una red como esta que tengo acá, pues cada una de estas es una malla. Este tramo puede tener 500 metros, 300 metros, 200 o 400. Y cada uno de estos es un circuito. Y a cada circuito de esos tengo que hacerle el análisis para saber esta agua que está entrando acá y que sale por los nodos, supuestamente, porque sale a lo largo de todas las tuberías, pero según lo que nosotros en la metodología suponemos que sale en los nodos, ¿cómo se distribuye? Y entonces tengo que hacer análisis para cada una de estas mallas de esto.
suma de pérdidas en cada malla, tomando esta convención. Si voy en el sentido del caudal, tomo pérdidas positivas, caso este y caso este. Y si voy en sentido contrario al caudal, caso este y caso este, tomo negativos. Y esa sumatoria de positivos y negativos, que son estos, me tiene que dar 0. Aquí lo hice en otra forma. Aquí saqué todos positivos, saqué por un lado y saqué por el otro, y cuadré este caudal para que esto me diera, que es la diferencia, me diera 0. Como vamos a ver más adelante, este es el principio básico. Pero la metodología es un poquito distinta, porque si no nos volveríamos locos analizando cada malla. Bueno, de hecho hay que analizar cada malla por aparte. En esto creo que ustedes estarán de acuerdo conmigo en que hay dos herramientas que nos van a ser muy útiles. Una ya la conocemos, o las dos ya las conocemos en alguna forma. Excel. Y la otra es esta, EPANET. ¿Estamos de acuerdo? EPANET nos va a servir muchísimo. El principio expresado matemáticamente está aquí. Suma de pérdidas para cada tramo de una malla. Este es un tramo I. Va a ser función del cuadrado del caudal. Acuérdense que si estuviera utilizando Hazen-Williams no sería el caudal, el cuadrado, sino sería 1.85. Pero de todas maneras las pérdidas para cada tramo se pueden expresar así, como una constante por el Q elevado a un exponente, en este caso Darcy es 2, y aquí lo pongo como 2 porque me queda más, o es más fácil hacer este desarrollo. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros en el cross? Yo tengo que llegar a esto, a que para cada malla la suma de pérdidas debe ser igual. Esta es la suma de pérdidas como H sub FI, este lado. Si yo pongo sumatoria aquí, pues tendré esta sumatoria acá. Pongo sumatoria acá y sumatoria acá, tengo esto. La suma de pérdidas en los tramos debe ser igual a 0. Esto para cada malla. ¿Qué es lo que hicimos ahorita? Pero como yo parto de un valor supuesto, Q sub 0, aquí no lo puedo corregir, pero aquí debería decir Q sub 0 mejor. Qué pena ese error ahí. Ese es un valor supuesto, entonces yo digo, ahí hay un error, un delta Q. Entonces, reemplazo este Q acá y obtengo esta ecuación. Q sub 0 más delta Q al cuadrado, y esto lo desarrollo así. Esto es, este binomio lo desarrollo Q sub 0 al cuadrado más 2 delta Q por Q sub 0 más delta Q al cuadrado. Eso debe ser igual a 0. Y en este momento, esto es desarrollo del señor Cross, que fue el que se inventó este método, que se ingenió este método. El señor Cross dijo, voy a despreciar este incremental de segundo orden, y de ahí voy a despejar el delta Q. De esta ecuación, esto igual a 0. Despreciando esto, encuentro el valor, despejo el valor de delta Q, que es esto. Si ustedes despejan delta Q de acá, van a obtener esto. Ese delta Q está expresado como sumatoria de K sub I, Q sub I al cuadrado, sobre 2 veces ese 2 de donde sale, es este 2 de acá. Ahí se ve la identidad de las fórmulas. Y va a ser con signo negativo, multiplicado por K sub I, Q
al cuadrado, Q sub I, aquí quedó mal escrito también, está la ecuación copiada y mal, pues quiere decir, hay que corregirla. Q al cuadrado, Q sub I al cuadrado, este 2 debe ser acá en lugar de esto, y este es el subíndice, dividido entre Q sub I. Ahora, esto es sumatoria de H sub F nuevamente, entonces aquí nos queda sumatoria de H sub F. Y esto, como también es, esta parte de arriba es sumatoria de H sub F, esto es sumatoria de H sub F. En el denominador nos queda 2 veces la sumatoria de H sub F sobre Q. Les quedo debiendo esas correcciones para que esto les quede más claro. Les voy a pedir excusas por estos errorcitos. Aquí no puedo corregir, por supuesto. Pero al final lo que tengo es que el delta Q lo puedo estimar como una sumatoria de H sub F, como un cociente que es sumatoria de H sub F sobre 2 veces la sumatoria de H sub F sobre Q sub 0. Eso lo podemos tabular, y voy muy rápido porque ya voy a acabar. Eso lo podemos tabular en una tabla de Excel como esta, en donde tengo 2 mallas, una malla es esta y otra malla es esta, es decir, voy a tener algo como esto, 2 mallas. Y entonces yo tabulo aquí, caudal supuesto, por ejemplo este, tabulo aquí pérdidas y aquí tengo sumatoria de pérdidas y aquí tabulo H sub F sobre Q, tengo sumatoria de H sub F sobre Q, ya sabemos, con lo cual puedo calcular el delta Q. Con ese delta Q corrijo en ambos casos, para una malla y para otra. No se asusten que esto lo tenemos que ver en detalle. Simplemente estoy rematando la explicación que aquí hice. Acuérdense que allá tenemos una columna que nos produce la sumatoria de H sub F y otra columna que nos produce la sumatoria de H sub F sobre Q, que son estas dos. Y de ahí calculo el delta Q. Es este o, bueno, ahorita no me voy a meter en el detalle de la tabla, por favor, me excusan. Y corrijo. Y digo que esta es la primera iteración. Y para la otra malla, porque aquí son 2 mallas, tengo la primera iteración. Si yo repito ese proceso varias veces, aquí con una sola se producen 5 iteraciones. 4 o 5 iteraciones. 4 o 5 iteraciones. Con una sola. Es decir, con un solo valor ya voy a tener 5 iteraciones y voy a tener al final estos caudales corregidos. Fíjense que aquí el delta Q que se está calculando es mucho más pequeño. Se va reduciendo el delta Q y estamos llegando a la respuesta final y correcta. Esta es una explicación introductoria. Vamos a hacer ejercicios tanto en Excel, a plantear un ejercicio. Este es un ejercicio sencillo y en el panel, por supuesto, va a ser mucho más sencillo. Los dejo hasta ahí, señores. Ya saben que en esta clase me he comprometido siempre, perdón, a dejar la clase un poquitico antes por alguna razón que ustedes conocen. Bueno, muchachos, aquí los dejo. No hay tiempo para preguntas. Entonces, nos vemos en la siguiente clase.